Pueden tomar asiento. Abraham Cooper, un ministro reformado, en una de sus citas dijo: para tener fe en la palabra, la escritura no debe influenciar nuestro pensamiento crítico, sino la vida del alma. Creer en la escritura es un acto de vida, del cual tú, hombre sin vida, no eres capaz, a menos que el Espíritu Santo te capacite. Él, que hizo que la Santa Escritura se escribiera, es el mismo que al enseñarte a leerla. Sin Él, este producto del arte divino no puede influir en ti. Fin de la cita. Vamos a leer a Marcos 9, del 14 al 29, la cita para hoy. La dirección la lleva el Espíritu Santo, en eso estamos seguros, la palabra de Dios. La leemos, Marcos 9, versículo 14 al 29. ¿Leemos todos? ¿Lo tienen todos? 14. La palabra de Dios, leemos. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente, viéndoles, se asombró y corriendo a él, le saludaron. Él les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Tráemelo. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: desde niño. Y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda a mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él, y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y él les dijo: este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Amén. Bendita la palabra de Dios. Título del sermón: al que cree, todo le es posible. Pues esto está son palabras de Jesús en el versículo 23. Al que cree, todo le es posible. Un maestro cristiano quiso traer una clase viva y práctica sobre la fe y la salvación a sus alumnos, entendiendo que la salvación es un don divino que se recibe por la fe. Él sacó un reloj de plata de su bolsillo y le ofreció al mayor de sus discípulos, de sus estudiantes, diciéndole: el reloj será tuyo si lo quieres aceptar. Este joven pues no pudo creer que era verdad,
Se quedó sentado sonriéndose y vista la incredulidad de este muchacho, el maestro le ofreció al siguiente discípulo, le dijo, el reloj es tuyo si lo aceptas. Bueno, este muchacho pensó que el maestro se estaba burlando de él y que los compañeros iban a reír. Y por no tener confianza en las palabras del maestro, también se quedó sentado y se quedó sin reloj. Continuó el maestro con el resto de estudiantes. La misma respuesta, ninguno tenía fe en la promesa para recibir este reloj. Pero al fin le ofreció al estudiante, al más pequeño de la clase. Y este estudiante extendió su mano, tomó el reloj y le dio gracias al maestro y se lo guardó en su bolsillo. Todos sus compañeros se rieron de este niño, pensando que era una broma, pero el maestro le dijo, este reloj es tuyo porque tuviste fe en mis palabras, cuídalo. Los compañeros, viendo esta sencilla reacción, se quedaron tristes, porque ellos decían, ese reloj podía haber sido mío si solamente extendía mi mano, pero ya era muy tarde. El reloj era del niño, el más sencillo, y la incredulidad de los compañeros no les permitió ser dueños de este reloj. En esta ilustración hay una enseñanza, así es la salvación, así es la fe que nosotros recibimos de parte del Señor. No hay mucho, no hay nada que nosotros tengamos que hacer. La salvación a través de la fe. El título de este sermón, al que cree todo lo es posible. Necesitamos entender el contexto y el porqué de estas palabras que han sido tan mal interpretadas. El primer punto, disputas en la ausencia de Jesús. El segundo punto, un padre persistente. Y tercero, terminamos con el fracaso de los discípulos y sus razones. Los discípulos están confundidos, ellos están aterrados y deslumbrados. Recordemos que se encontraban en un monte alto con Jesús, en donde ellos pudieron probar un atisbo de la gloria del Señor, del Redentor. Pero ahora era el tiempo ya de regresar. Necesitaban descender de esta montaña donde pudieron deslumbrarse en la gloria del Señor. Él les permitió llegar a esa cúspide, a lo más alto, al nivel de gloria celestial, descendida, enviada por el Padre, al igual que la voz del Padre que pudieron escuchar. En este lugar no había ninguna interrupción. En este lugar no había disputas. Aquí en esta montaña estaba la gloria del Señor, estaban deslumbrados, estaban rodeados de su paz, estaban rodeados de su amor y no había nada más que un deleite. Pero era tiempo de regresar. Descendieron. Al pie de la montaña había una multitud de personas que discutían, estaban en una disputa. Ahora llegan a un conflicto. Están rodeados de envidia, de ira, de orgullo, de desconfianza. Ese es el primer punto, disputas en la ausencia de Jesús. ¿Qué sucedió cuando Jesús regresa de la montaña? Dice el versículo 15, y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él le saludaron. Corrieron al Señor. 16, y les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? El Señor hace una pregunta general, no está haciendo solamente a los discípulos, no se está dirigiendo a los escribas, en general dice, ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo, Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarrajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Vamos a hacer una pausa. Recordemos que Jesús reconoció la existencia de los demonios. Claro, Él instruyó a sus discípulos, aparte les dio el poder, la autoridad para reprenderlos. En aquel entonces había surgido una idea pagana expuesta por los filósofos que los demonios
eran seres mediadores entre Dios y el hombre, y esa es la manera como lo expresó Platón. Esto era un engaño diabólico, satánico. ¿Qué es lo que el apóstol Pablo pensaba con respecto a estos pensamientos filosóficos? Colosenses 2:8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones del hombre, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Por otro lado estaban los fariseos, quienes le dijeron al Señor que él echaba a los demonios por Belcebú, el príncipe de los demonios. Y el Señor preguntó: ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Sabemos que sí, que los demonios son agentes de Satanás. Sabemos también que eran seres inteligentes. Ellos reconocieron al Señor, reconocieron a Jesús, se inclinaron ante su autoridad, dice la Escritura, y también sabían que a ellos les esperaba un castigo. Algunos preguntaron al Señor si había venido a atormentarlos antes de tiempo. No es el tiempo, y tú estás aquí, has venido antes, es lo que le dijeron al Señor. Ahora, nosotros no podemos suponer que una actividad demoníaca haya cesado, porque hay una exhortación en primera de Juan 4:1, versículo 1, capítulo 4. No creáis a todo espíritu, sino probad si los espíritus proceden de Dios. Bueno, si no proceden de Dios, entonces ¿de dónde proceden? De Satanás. Pablo escribe a Timoteo en su primera carta, capítulo 4, versículo 1: en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. En otra versión más sencilla dice: se apartarán de la fe verdadera. Muchos se apartarán de la fe verdadera. ¿Y para qué? Para seguir a espíritus engañosos, de enseñanzas que provienen de demonios, enseñanzas que provienen de Satanás. ¿Por qué? Porque se van a apartar de la fe de Dios. Hay algo que sí está muy claro para nosotros, para el pueblo de Dios, que solo podremos llegar al Padre por medio de Jesús. Amén. Solamente por Él. No de la manera como Platón lo pensaba o los filósofos. No, solamente Jesús es el único. Dice primera de Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Pero en este tiempo era muy común la actividad diabólica. Marcos, en esta narrativa, nos muestra que había un padre que estaba determinado a ¿qué? A traer a su hijo al Señor. Mire, ese hombre estaba angustiado y a él poco le interesaba los problemas, las polémicas teológicas que se estaban desatando en ese momento. Él estaba angustiado, él estaba desesperado por la condición de su hijo, y él tenía la certeza de que Jesús lo podía ayudar, que él sí podía hacer algo por este muchacho. Pero sin embargo, en vez de encontrarse con el Señor, se encuentra con los discípulos, con sus discípulos, los cuales no pudieron ayudarle a este padre. Estaban preparados, recibieron la autoridad de parte del Señor. Los discípulos caminaron con Jesús, estaban a su lado y no pudieron. Hay veces, muchas veces, los creyentes, y hablo de creyentes en Cristo, podemos llegar a ser un obstáculo que impide a los demás a llegar a Jesús. Ojo, los creyentes. ¿Por qué razón? Porque en vez de nosotros de estar atentos a la necesidad del prójimo, podemos estar muy entretenidos en estas disputas teológicas. ¿Quién tiene la razón? ¿Y cuál es la doctrina correcta? Yo soy esto, yo soy el otro. No, estamos muy entretenidos y estamos disputando entre cristianos, enfrentamientos personales muchas veces. O tal vez una barrera más grande
la falta de sensibilidad parte de los cristianos. ¿Por qué? Por no haber orado lo suficiente, por no estar en la presencia del Señor. Quizás haya padres cristianos que estamos determinados, sí, determinados a llevar a nuestros hijos a la presencia del Señor. La pregunta es, para muchos que nos escuchan, como padres, no estoy hablando a las madres, estoy hablando a los papás, ¿están determinados a llevar a sus hijos a la presencia del Señor? A clamar al Señor por sus hijos, a presentarles. ¿Hay el amor suficiente en ti, Padre, para poder llevar a tus hijos a Cristo? ¿Hay el amor suficiente no solo para llevarles a tus hijos a Cristo, sino también a los hijos de tu hermana, de tu amigo, de tu vecino que está angustiado y que nada puede hacer? ¿Tienes el amor suficiente para poder presentarle a Cristo a aquellos? ¿Tienes el valor suficiente para creer que sí, Cristo lo puede hacer? ¿Que Él puede hacerlo todo? ¿Que en sus manos es posible? Cristo oró, el Señor oró por sus discípulos. ¿Cómo oró? Él oró para que nadie se perdiera, para que sean guardados del mal, para que permanezcan unidos en amor. Qué bella que nuestras oraciones son de esa forma, ¿no? Como las oraciones de nuestro Señor. El hijo de este hombre estaba poseído. No tenía control. Nos relata la palabra que sus ataques estaban acompañados por violentas convulsiones que ponían en peligro su vida. Tampoco podía hablar. Mira esta situación. No podía escuchar. Estaba como un títere de Satanás. Esa es la forma como dicen algunos comentaristas. Estaba como un títere de Satanás. Y esto nos puede mostrar a nosotros cuál es la condición del hombre natural, del hombre que está sin Cristo. Efesios 2:1-2, que están muertos, que están gobernados por Satanás. Efesios 2:1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Bueno, pero esto no quiere decir que todos los inconversos, que todos estén poseídos por un demonio. No podemos pensar de esa manera. Pero sí sabemos que están sin Cristo y que están sujetos a una naturaleza pecaminosa, que viven gobernados por Satanás, porque dice la Escritura que su fe está muerta, sin vida, sin efecto, como aquellas hojas secas que se lleva el viento. Su fe descansa en un deseo egoísta, pasajero, egocéntrico, que está cubierto de engaño, lejos de Dios. La fe que profesa el mundo, muy apartados de la voluntad de Dios, haciendo la voluntad del diablo. Primera de Juan 5:19. Sabemos que somos hijos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Lo dice la Escritura. Nosotros necesitamos predicar la palabra de Dios, el Evangelio, y necesitamos creer lo que predicamos. Tener la certeza de que al que cree, todo le es posible. Creer en quién, en Cristo, creer en su poder para salvar, para redimir, para dar paz, para controlar a los demonios. Necesitamos creer en el poder de Dios. Los hombres que no tienen a Cristo no van a poder creer, pero sí tienen una necesidad de ser librados de la potestad de las tinieblas, trasladados al reino de los cielos. Colosenses 1:13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Cristo nos ha librado y trasladado al reino de su amado Hijo. Pero los que están sin Cristo,
necesitan arrepentirse para poder escapar del lazo del diablo, lo dice 2 de Timoteo 2:26. Escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Pero con aquellos que creen en Cristo, con su pueblo, sus hijos, se esperan cosas de aquellos que creen, de los que pertenecen a Dios. Pues es obvio que si usted cree en Cristo, debe ser un ejemplo para los incrédulos, ¿no? Profesar su fe, vivirla. Pero ¿qué sucedió con los discípulos? Ellos tenían fe, ellos predicaban. ¿Qué sucedió en este momento con ellos? Fueron incapaces. Este hombre solamente pudo comprobar una ineficacia e incapacidad en cada uno de ellos. Todo aparentemente había sido en vano. Este hombre, desesperado, con su hijo, en medio de una disputa, no solamente con ellos, están los escribas, están los discípulos, hay una multitud, en una gran disputa. No todo había sido en vano. Llegó Jesús. Y con Jesús sí puede decir, todo es posible. Yo creo que todo es posible. En el momento que llegó Jesús, todos se acercaron y se alegraron, dice la palabra. Y aquí vemos el segundo punto, la petición de un padre. ¿A dónde acudimos como padres? ¿En quién está nuestra confianza? ¿En nosotros mismos? Necesitamos acudir a Jesús, alegrarnos a verlo, al escucharlo, al Padre. En el versículo 22 dice, si puedes hacer algo, ten misericordia y ayúdanos. Él sabe este hombre, él está seguro que Jesús puede hacerlo. Pero escucha algo, pero en su pregunta revela la dificultad de él para creer. Yo sé, pero en verdad lo puedes hacer, en otras palabras. Yo creo que tienes el poder, yo sé que eres el Hijo de Dios, pero ¿podrás hacer este milagro? En el 23, Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Jesús, en otras palabras, le está diciendo, no se trata si yo puedo, no se trata de mí, se trata de ti, si tú puedes creer. Amén. Está en ti. A veces nosotros tenemos que entender que el poder de Dios no actúa ante la falta de fe. Al Señor le agrada que nosotros podamos responder en fe. Marcos 10:27. Entonces Jesús, mirándolos, dijo, para los hombres es imposible. Para los hombres, mirando a sus discípulos, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Estamos hablando aquí de la salvación. Luego el Señor lo desafía a este hombre a no dudar, a creer. Cree. El milagro dependía de su fe. Allí estaba el secreto de su bendición y de la sanidad. No era ningún esfuerzo en él, sino solamente la fe en el Hijo de Dios y en el poder del Hijo de Dios. En este momento la fe se va a someter a la voluntad del Padre, a la voluntad divina. La fe no es una invitación para ponerle a Dios a prueba. No se trata de eso. Porque muchos deseos no están alineados o afinados con la voluntad de Dios. Muchos no están. Primera de Juan 5:14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Es un don de Dios
que recibimos inmerecido, tenemos fe para confiar en que en Él, de acuerdo a su voluntad, no a la nuestra. Es muy claro, conforme a su voluntad. Las cosas se van a dar conforme a la voluntad de Dios. No podemos profesar fe en nuestra voluntad, en nuestros deseos, sino en los deseos de Dios, en los deseos del Padre, en su palabra. Creemos que somos salvos. Creemos que el pecador más grande puede obtener la salvación. Claro, creemos. Creemos que en el hogar disfuncional, el más bajo, Dios puede restaurar y traer paz. Claro que creemos en su poder. Creemos que pueden ser liberados de los demonios, de los poderes satánicos que nos llevan a ¿qué? A mentir, a engañar, a robar, porque están gobernados por Satanás. Creemos en que Dios puede traer libertad a cada uno de ellos. Sí, creemos. Esa es nuestra fe que nos mantiene firme. Esa es la fe que nosotros decimos: yo creo que el Señor puede obrar. Yo creo que el Señor puede traer salvación. Yo creo en su palabra. No se trata de decir: yo creo que esa lámpara se mueve, y si yo tengo fe se va a mover. No, esa no es la fe de Dios. Ese es el engaño de Satanás. Ese es el engaño que el mundo le presenta. Pero esa no es la verdadera fe. El Padre declaró su fe. Él lo declaró. Creo. Muchas veces nosotros decimos: creo. ¿Y qué sucedió? Pero también reconoció su debilidad. Creo. Y dice: ayuda mi incredulidad. Yo creo, pero ayúdame. ¿Por qué? Porque no estoy 100% seguro de que tú puedes obrar. He escuchado, he visto milagros, toda la multitud habla que tú eres el Hijo de Dios. Has sanado, ¿cuántos milagros? Uno tras otro. Pero todavía dudo. Señor, ayúdame. Creo, pero ayúdame, ayúdame. Y ese debe ser el clamor nuestro cada mañana. Señor, ayúdame a creer en ti. Ayúdame a creer en ti, Padre. Queremos creer, sí, pero estamos llenos de dudas. Todos llenos de dudas. Y esta incredulidad es pecado. Es así, hermanos. Dudar de Dios es pecar en contra de Dios. Thomas Brooks, una de sus citas, dice: creyentes deben recordar que el placer del pecado pronto se convierte en amargura. Cuando pecamos contra Dios, el pecado se convierte en amargura. El pecado puede brindar placer por un rato y parecernos fácil al principio, pero al fin el dolor producido es mayor que el placer que se recibe. Es como la comida con veneno. Mira esta comparación. Es como la comida con veneno. Tiene buen sabor, pero si no es arrojada, es mortal. El pecado que se come en la tierra se tendrá que digerir en el infierno. Fuerte. Recuerda que el pecado no es placentero, sino amargo, y no importa qué tan agradable parezca. No importa. No dejes que Satanás te aleje de Dios con un engaño como este. Fin de la cita. No permita que Satanás ponga incredulidad en su mente, a dudar del poder de Dios. En Hebreos 11, 24 y 25 vemos que por la fe Moisés, cuando ya era grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, escogiendo más bien ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los placeres temporales del pecado. Continuemos en el versículo 25. Cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciendo: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando, sacudiéndole con violencia, salió, y él quedó como muerto. De modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Mediante el poder de la palabra del Señor, de Jesús.
Se produce aquí una liberación completa y final. El demonio nos relata que con un grito de rabia y una última sacudida muy violenta sale del muchacho, lo deja como muerto. En este instante, algunos comienzan a dudar y a preguntarse, ¿qué clase de cura es esta? ¿Está muerto o está como muerto? ¿Qué pasó? Aquí hace falta una plena restauración, y es lo que el Señor va a hacer a continuación. En el versículo 27, cuando Él extiende su mano, primero la palabra de Dios y la mano de Cristo obran juntas. La palabra de gracia y la mano de poder, ambas movidas por un corazón de amor. Anselmo dijo, no procuro entender para poder creer, sino que creo para poder entender. Pues de esto estoy seguro, que si no creyera, no entendiera. No, fin de la cita. No trate de entender lo que Dios está haciendo. No se rompa su cabeza. No cuestione, no vaya a las enciclopedias y busque. ¿Por qué? Créale a Dios. Crea su palabra. Cuando usted crea, va a poder entender. Pero no va a poder entender si no cree en su poder. Y de aquí nos ponen el tercer punto, el fracaso de los discípulos. Antes de empezar con esto, podemos ver un detalle tan hermoso que Marcos presenta. Describe al Señor como extendiendo su mano. Está como muerto, está tendido en el piso y Él extiende su mano. La ternura de nuestro Señor, el amor para levantarle a este joven. Hermanos, quizás parte de nuestra oración debe ser esta: que nuestra doctrina, nuestra enseñanza, nuestra predicación sea esa mano extendida para aquellos necesitados, para aquellos que están caídos, para aquellos que están enfermos, que sean como una mano extendida, que eso puedan sentir en nosotros. Esa es la oración que necesitamos tener: ayudar al necesitado, enseñarles la dirección correcta, en especial ahora, donde vemos cuánta falsa enseñanza y falsa doctrina. Que el Señor nos ayude. El fracaso de estos discípulos, no pudieron echarle fuera al demonio en este muchacho, y ellos quisieron que el Señor mismo les explicara por qué, si ellos tenían el poder, la autoridad. ¿Qué pasó? Actuaron correctamente porque Él es el único que podía explicarles los motivos de sus fracasos. ¿Quién nos va a enseñar a nosotros mejor que Él? Cuando fallamos, cuando fracasamos, vaya a los pies de Cristo. Vaya a la intimidad con Dios. Arrodíllese y pregúntele al Señor: ¿dónde fallé, Padre? ¿Dónde yo fallé? Que el Espíritu de Dios le va a mostrar y le va a enseñar claramente en dónde está su pecado. Él lo va a mostrar. Ellos fueron al Señor, acudieron a Él. ¿Qué pasó? El versículo 28. Cuando Él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y Él les dijo: este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Hay razones de su fracaso, podemos mencionar algunas. Primero, la falta de fe. Dijo en el versículo siguiente, dijo en el anterior: oh generación incrédula, generación incrédula. Su falta de fe deshonró el nombre de su maestro. En cambio, la palabra nos dice en Romanos 4:20 que la fe fuerte glorifica a Dios. Aparte de la poca fe, también había una falta de oración. Bueno, la oración nosotros sabemos que implica una comunión con Dios, pero más de eso, una dependencia total en Él.
Quizás los discípulos en ese momento confiaron, sí, ellos confiaron en su éxito pasado, sacar demonios. Y ellos pensaron posiblemente que podía suceder otra vez. Y como consecuencia no recurrieron a Cristo. Escuchen. Además, conscientes de que cierto género sale solamente con oración, especial urgencia y persistencia en la oración. Muchas veces nosotros actuamos de una forma muy parecida al actuar como débiles cuando no ejercemos la fe. Después de orar, de haber pasado tiempo con el Señor, un devocional, nos levantamos, salimos de la puerta y enseguida podemos decir, pero ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Qué? ¿Por qué conmigo? Luego de haber estado en la presencia del Señor, luego de una intimidad, podemos dudar y podemos dejar de ejercer esa fe que el Señor espera en cada uno de nosotros. Y esto sucedió, falta de oración. Ellos no acudieron al Señor en ese momento. Luego vemos una falta de determinación y de disciplina. Entonces, ¿de qué hablamos? Del ayuno, dispuestos a dejar al lado. De eso se trata, dejar sus actividades para estar en la presencia del Señor, dejar sus deseos para estar solamente con Él, cosas, pues podríamos decir legítimas, pero apartarnos de ellas para poder ver el rostro del Señor, para poder obtener la bendición de Él. Pero la pregunta es hasta qué punto nosotros podemos estar dispuestos voluntariamente, sin que nadie le mande o le exija, sino de nuestro corazón, hasta qué punto podemos negarnos a ciertas cosas para entregarnos exclusivamente al Señor, exclusivamente a Él en oración y en ayuno. La pregunta es ¿cuándo conviene ayunar? Todavía se ayuna, si el Señor nos dice en su palabra que debemos orar y ayunar, sí. ¿Cuándo debemos ayunar? Bueno, cuando nosotros queremos profundizar esa comunión con el Señor, cuando deseamos fortalecer nuestras oraciones, vamos a ayunar, a experimentar victorias, cuando necesitamos confesar algún pecado grave, buscar perdón, cuando queremos también una guía especial en ciertas decisiones, vamos a ayunar, a orar. Cuando deseamos hacer algún servicio especial al Señor, necesitamos separarnos para estar en su presencia, para buscar su rostro, apartarnos de nuestros deseos y esperar en su voluntad. Aquí podemos ver desde un comienzo que estas disputas que surgieron, que estaban dándose mientras el Señor no estaba, Él estaba aparte, estaba lejos. 3 discípulos estaban con Él y los 9 estaban apartados. Ellos estaban orando, ellos estaban en ese gozo y acá había discordia, estaban lejos de Jesús. Ellos no esperaban por el Señor. Ellos trataron de hacer lo que ellos podían. Había un distanciamiento. Pero ¿cómo nosotros lo podemos ver en nuestras vidas? ¿Cuál es la aplicación? ¿Cuál es la enseñanza para nosotros? Bueno, esto estaba sucediendo en esta montaña. La gloria del Señor, lo vieron, estaban disputando los fariseos, los escribas, los discípulos. Ok, en aquel tiempo, pero ¿qué sucede? ¿Cómo podemos verlo ahora nosotros, la iglesia, Calvary Baptist Church? Nosotros, hermanos, ¿no? ¿Cómo lo vemos? ¿Cuál es la enseñanza para nosotros? Bueno, ¿cuál enseñanza? Apartados, distanciados de Cristo. Hermanos, vamos a estar en disputa. Vamos a estar en pleitos, vamos a estar en envidia.
Lejos de Cristo no hay nada, absolutamente nada, nada bueno. Sus propios discípulos estaban en medio de una disputa y una confrontación. Nuestro deseo es que en la iglesia, no solamente aquí, en la iglesia universal del Señor, no haya este tipo de disputas, que no haya confrontaciones en la iglesia por el servicio, por los ministerios, quién está, quién no ha llegado, quién ora, quién no ora, quién lee, quién no lee, que no haya ninguna de estas disputas, que nosotros podamos estar cimentados en Cristo, en Él, y acudamos siempre a Él. Esperemos en Cristo, no tomemos decisiones a la ligera. Esto voy a hacer porque yo soy el líder, o porque yo soy el papá, o yo soy la mamá. No, acudamos a Cristo en humildad. Señor, dirígeme, ¿cómo voy a obrar? ¿Cómo debo actuar, Señor? Presentemos todas nuestras necesidades, todas nuestras preocupaciones, presentémosle al Señor. Dirígenos, ¿cómo vamos a hacer? Pues esa es la enseñanza que podemos ver también, que distanciados del Señor, distanciados de Él, hermano, le aseguro que va a estar en disputas, que va a estar en pleitos. Lejos de Cristo, si usted no estuvo en oración, separado, en un devocional al Señor, a la primera voz usted va a reaccionar. Con el más cerca, con su propia esposa, con su propio hijo, ¿qué pasa? Va a reaccionar con ellos porque estaba apartado del Señor. Y se forman todos estos pleitos. Pero con Él no. Vamos a buscar más del Señor. La aplicación es que estemos cerca del Señor, que le entreguemos a Él toda decisión, hermano, todo el tiempo que nuestras mentes estén en Él. La oración, cuando hace referencia a la oración, poca oración, los discípulos no oraban. Obvio que ellos estaban orando, pero el Señor, la enseñanza del Señor aquí a sus discípulos, esto se trata de una enseñanza a sus discípulos. El Señor no les está trayendo una enseñanza para que por fe, por lo que ellos piensan, puedan hacer lo que ellos quieren. No, la enseñanza no se trata de eso. La enseñanza es para que ellos puedan mantenerse unidos, para que puedan mantenerse orando. Sí, ya oré, no. Todo el tiempo, toda decisión que usted va a hacer, usted está pensando en el Señor. Señor, ¿será que puedo hacer esto? Sí, Padre. ¿Será que voy con mi hijo, voy con mi hija, me muevo para aquí, me muevo para allá? Cada cosa que usted haga, su mente está en Cristo, está en el Señor. Señor, guíame, Padre. Usted va caminando, Señor, guíame, Jesús. Esa es la oración, sin cesar, todo el tiempo orando, sin cesar. Ahora, pues, esa oración debe ser persistente, sin cesar. Padres, pues madres, un sermón anterior fue a las madres, ¿verdad? Pero como matrimonio somos una carne, estamos hablando a los padres, pero aquí nos incluimos todos, padres y madres, todos. Orar sin cesar, persistentes en la oración. Seamos persistentes, no cesemos de orar y de ayunar. ¿Por qué razón? Porque el ayuno, porque la oración va a evitar el fracaso espiritual. Recuerde esto. El ayuno y la oración va a evitar el fracaso espiritual. Mucho fracaso, muchas caídas, ministros. ¿Sabe por qué? Porque se han apartado de Cristo, muy simple. No se pregunte ni se rompa la cabeza por qué sucedió esto, por qué sucede esto allá y por qué aquí, por qué allá. No, están lejos de Cristo, hermano. Muy lejos de Cristo. Porque su vida lo va a demostrar. Y usted lo puede ver. Y va a haber una caída, y muy fuerte. Pero con Cristo, en Cristo, todo lo podemos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿En quién? En Cristo que me fortalece. ¿Por qué? Porque estoy débil, porque soy incapaz. No, la enseñanza incorrecta
todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Puedo tener un trabajo, puedo hacer esto. No, hermano, no, de eso no se trata la palabra. ¿Qué me fortalece? Que mi debilidad, mi incapacidad. Yo puedo en ti, Señor. Puedo acercarme. Puedo llevar una palabra de paz. Puedo amar, puedo perdonar. Puedo predicar tu palabra. En ti, solamente en Cristo. En quien nos fortalece. Todo es posible. De esa manera vamos a evitar esos fracasos. Que Dios nos ayude, que Dios nos dé la fuerza para mantenernos firmes, para velar, para orar, para escuchar su palabra, para acudir a Él y para llevar la palabra a cuantos que están al borde de ese abismo, o a lo mejor que ya están ahí en lo más profundo. Pero usted puede creer, debe creer que Dios tiene el poder para salvarnos. Amén. No dude que Él tiene el poder para salvarnos a todos. El poder está en su palabra, solamente en Él. No está en lo que usted declare, no está en lo que usted diga, ahí no está el poder. El poder está en la palabra de Dios. Y no estamos llamados a echar fuera demonios. Esta narrativa no se trata de eso, de enseñarnos cómo echar fuera demonios. Declara que el demonio se va a declarar. No tienes que declarar nada. Esa enseñanza no se trata de cómo sacar demonios, sino de creer en Cristo, que Él tiene el poder para salvarnos, primero a nosotros, para perdonarnos primero a nosotros. Una vez que seamos perdonados, podemos llevar ese amor a los necesitados. Solamente en Jesús. Colosenses 3:14. El apóstol Pablo nos enseña cómo debemos andar. Pues sabemos que primero necesitamos la fe de Dios. La necesitamos a cada instante. Y necesitamos más, mucho más de lo que pensamos que tenemos. Que Dios nos ayude en nuestra incredulidad. Tenemos fe en Cristo, pero que Dios nos ayude en nuestra incredulidad. 3:14. Sobre todo, vístanse de amor, lo cual nos une a todos en perfecta armonía. Sobre todas las cosas, ¿qué vamos a hacer? A vestirnos de amor. Y eso nos va a mantener en armonía, en unidad, apartado de los pleitos, de las disputas. Nos va a mantener cerca a Cristo, porque ese amor no nos va, el amor en Cristo, nada ni nadie nos va a poder separar de Él. Y ahí es donde nosotros creemos que ni la vida ni la muerte nos va a separar. Yo creo, Señor, que ni lo alto ni lo profundo no me va a separar de ti. Yo creo, Señor, en que nada, lo por venir no me va a separar. Ni principados ni potestades. No hay nada que me pueda separar de ese amor en Cristo Jesús. Y ahí es donde nosotros descansamos, unidos en el amor de Jesús, en armonía. Damos gracias a Dios por su bendita palabra en esta mañana y vamos a orar. Señor, gracias Dios amado. ¿Cuánta fe necesitamos, Padre? ¿Cuánto necesitamos de ti, Señor? Ayúdanos, Señor, en nuestra incredulidad, Padre. Solamente tú tienes el poder para ayudarnos a caer y a caminar en obediencia. Solamente tú, Señor. Ayúdanos a acudir a ti, Padre, a buscarte a ti. Que no busquemos ayuda en el mundo, en la ciencia, en el conocimiento. Que nuestros pasos se dirijan a tu presencia, Señor. Ayúdanos a esperar en ti. Ayúdanos a buscarte con vehemencia, Señor. Porque tú eres el único, el benefactor nuestro, el proveedor, el que nos guarda, el que nos sustenta, el que nos cuida, el que nos defiende. Eres tú, Padre. Tú lo haces todo, Señor. Y nosotros solamente necesitamos creer. Señor, gracias que esta palabra quede guardada en nuestros corazones, Padre.
Que esta palabra, Señor, dé fruto, Padre, mucho fruto. Que podamos, Señor, llevar esa esperanza a aquellos que carecen de fe, que no te conocen. Que mis hermanos, Señor, puedan llevar la palabra de vida, que puedan compartir con sus familiares, con sus amistades. Ayúdanos, Señor. Ayuda a tu iglesia. Te damos gracias por este tiempo, Padre. Te damos gracias porque tú te llevas toda honra. El reconocimiento es para ti. Y nosotros confiamos en ti y sabemos que tu palabra es eficaz, que tus promesas se cumplen. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Gracias, Señor.